¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto con las entrevistas del momento. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, cambios en el Congreso de la República, con lo aprobado, ya que en las próximas elecciones habrá dos cámaras, una de senadores y otra de diputados. Vamos a analizar este tema, las propuestas a favor y en contra. Estará José Chevasco, ex oficial mayor del Parlamento, para hablar sobre ese aspecto. También vamos a hablar de la baja ejecución presupuestaria en proyectos con David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y también exministro de Economía. Y cerraremos la noche con cultura para conocer qué actividades estaremos observando en el Teatro Municipal. Así, de esta manera empieza Diálogo Abierto. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. La unicameralidad fue necesaria en su tiempo y sirvió para tener un Congreso más ágil. 30 años después, lo que nuestro tiempo nos demanda es un Parlamento más reflexivo. Y la reelección es altamente cuestionada por la ciudadanía, porque nos ven como un Congreso que está haciendo leyes para sí mismo. Cuando acá decimos que no hay intereses personales, ¿ya? Es porque la señora quiere ser presidenta o vicepresidenta y está haciendo un partido, ¿ya? Y por tanto no le interesa reelegirse. Consultemos a la población de nuevo. Ahora, si podemos ir a un referéndum, mucho mejor. 13 constituciones, 10 de ellas con bicameralidad. Durante el largo de la historia republicana en el Perú, ¿cómo están las condiciones de vida de nuestro pueblo? Totalmente por los suelos. Un ejemplo de que realmente estamos en un gobierno de manos limpias es que no existe en todo el periodo gubernamental de la presidenta Dina Boluarte una sola carpeta en contra de ningún ministro o alto funcionario del Estado por el delito de corrupción. Espero tener la oportunidad de reunirme próximamente con las bancadas representadas en el Congreso de la República a efectos de transmitirle el trabajo que vamos a desarrollar. Bien, en las próximas horas, la autógrafa de la reforma constitucional que establece la bicameralidad, es decir, el Senado y diputados, estará ya en Palacio de Gobierno. Así es, ¿no? Y además, sobre todo, en los cuales la población ya para las próximas elecciones será en un Congreso totalmente distinto. Y además se establece la nueva figura también de la reelección congresal. ¿No? Y lo que tanto se hablaba, ¿no? Que si los actuales congresistas luego serán pues, próximos senadores, quizás. Así, pero vamos a hablar con un experto, con alguien que conoce el tema, con José Chevasco, ex oficial mayor y ahora director del Centro de Estrategia Política del Perú. Ricardito, Paola, buenas noches, gracias por la invitación. Y aquí estoy, pues, sujeto a la interpelación de usted. ¿Qué te ha parecido esta aprobación? Pese a que en sus momentos, cuando se hizo la consulta ya en el año 2018, ¿no? Así es. La población no estaba de acuerdo. 85% en contra. En contra, ¿no? Claro. O sea, es que no siempre la población sabe lo que el país necesita. ya. Es como cuando vas a un médico, ¿no? Tú vas al médico, tú crees necesitar algo, pero el especialista te dice no. El tema no va por aquí, sino por ese lado. Y creo que es lo mismo que sucede, porque la gente no entiende la importancia en el largo plazo de lo que es la bicameralidad de un parlamento. Ahora, los tiempos. ¿Era necesario, urgente, aprobar la reforma de la bicameralidad o habían todavía otros temas como, reformas electorales, claro, financiamiento de partidos políticos? Yo creo que el timing con el cual se ha trabajado el tema es el adecuado. ¿Por qué? Primero, porque había que mantener la gran mayoría de parlamentarios a favor de esta tesis. Entonces era conveniente de una vez aprobar la reforma del sistema parlamentario, pero creo que allí las reformas no deben parar, deben continuar otro tipo de reformas. Entonces el hecho de que se haya aprobado hoy con 91 votos es también con qué propósito, de empezar a diseñar cómo va a estar estructurada la bicameralidad. Claro. Y se necesita tiempo para eso. Claro, porque, por ejemplo, es elevar el nivel del Congreso. Eso es lo que se busca. Entonces, por ejemplo, ¿qué requisitos o qué características debe tener un senador?
¿no? A diferencia de los diputados. O sea, es eso yo creo que debe ser muy Han claro. habido cambios sustanciales, la edad, por ejemplo, ¿no? Un hombre, una persona en general de 45 años es mucho más reflexiva, menos impulsiva que una persona de 25 años, ¿no? Entonces, en principio, la propia característica de la personalidad del senador futuro va a ser mucho más reflexivo. Y además, el hecho de que se hayan dividido el trabajo. Es importante, la división del trabajo. La iniciativa legislativa ahora va a empezar en la Cámara de Diputados. Los senadores no van a tener iniciativa legislativa. Solo van a revisar el proyecto de ley que la Cámara de Diputados apruebe. Más reflexiva, ¿no es cierto? Sí, Sería. y hay una figura interesante, el silencio legislativo. ¿Qué quiere decir eso? Igual que existe el silencio administrativo, si por un periodo no realizas la respuesta ante un petitorio administrativo, lo das por aprobado. Claro. En este caso va a suceder lo mismo. Si el Senado en un tiempo que debe establecerlo el reglamento. Falta todavía un reglamento. Claro, cada Cámara tiene que tener su reglamento. Pero a ver, doctor Chabasco, revisando esta noche con detenimiento el proyecto de reforma, que contiene además cerca de 50 reformas en total. Sí, es puntual. Ahí, por ejemplo, encontré algo que me llamó la atención. A ver. Para ser senador, hablábamos justo 45 años de edad. Correcto. Pero se hizo un agregado. Es decir, si yo soy congresista en la actualidad y tengo 28, 30 años, por haber sido congresista puedo ser senador de inmediato. Mira, Postular a ser senador. hay 30 y tantos señores congresistas en la actualidad que no llegan a la edad de 45 años y que podrían ser senadores. Yo creo que la norma ha establecido una sustitución de la edad por la experiencia. Ojo, porque haber ejercido el cargo parlamentario, olvidémonos si lo hicieron mal o lo hicieron bien, pero ha generado un tipo de experiencia en el tema. Entonces hay dos características, o el haber sido congresista o también el hecho de tener experiencia en el sector público, o los 45 años de edad, ¿no? Claro. Es un avance, diría yo. No, pero sobre todo en los cuales el nivel del debate parlamentario, sobre todo en especial en los últimos años, ha bajado muchísimo, ¿no? Ya no son pues esos debates de los 90, Claro. ¿no? En los cuales se notaba... O hasta los 90. Hasta los 90, por Hasta lo los menos 90. que se podía notar el conocimiento de las Sí, leyes, de la pero- Constitución Pero también el reglamento en la época unicameral, y eso tiene su propia, además de la dinámica, su propia naturaleza, hay mucho recorte del tiempo para el debate, Ya. de forma que no puedes explayarte. ¿Qué haces con 5 o 10 minutos de intervención, 3 minutos, 2 minutos? No puede generarse los debates que otrora veíamos, ¿no? Que era más rico en la abundancia de los argumentos, y eso también creo yo que en su momento va a tener que ser modificado, para que los debates merezcan mayores análisis, mayores criterios de carácter técnico, político, ideológico, pero también va a depender de la calidad de la persona que ejerce el cargo de diputado No, es verdad. o de senador. Ahora viene el otro tema, el económico. Eso. ¿Cuánto le va a costar El presupuesto. esto al país, Vamos el al presupuesto? Escuchaba esta noche también a otro ex oficial mayor Muy que bien. decía, esto le va a costar el doble. Bueno, para empezar, la reforma que ha establecido el Congreso el día de hoy a la Constitución establece un límite de 0,6% Ya. del presupuesto, que eso es muy importante. Ya tenemos un límite, cosa que antiguamente no existía, pero para conocimiento de la opinión pública, el presupuesto del Congreso históricamente no ha superado el 0,5% del presupuesto general de la República. Ahora, si le va a costar más o le va a costar menos al país, yo presumo, entiendo, yo al menos lo haría, yo redistribuiría el presupuesto actual. O sea, no ganarían igual que los actuales parlamentarios. Es que mira, ahí tienes que hacer una especie de... O sea, un diputado no puede ganar igual que un senador, ¿no? En teoría tendrían que ganar igual. Sí. En teoría sí. O sea, no Tendrían importa que la ganar experiencia, igual. porque el senador generalmente es el... No importa la tiene- experiencia. Pero podrían reducir ayudas logísticas. Se podría reducir el número de personal. Y además el Congreso sufre, lamentablemente, de demasiado personal en su planilla, que hay que redistribuir. ¿Por dónde empezaría? Mira, yo para empezar, y eso también es un llamado a la mesa directiva actual del Congreso, ¿Ya? deberían crear una comisión de alto nivel sin la presencia de políticos para diseñar la estructura orgánica del siguiente Congreso. Para el Congreso Constituyente Democrático, ojo, se creó una comisión especial y fuimos los funcionarios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
los que diseñamos la estructura del Congreso Constituyente Democrático. Y fue una estructura pequeña y muy eficiente desde el punto de vista administrativo. Una suerte de servir legislativo. Claro, pero ojo, sin la intervención política. Que es muy importante eso. Porque es el técnico quien conoce realmente cómo debe funcionar la administración. Que haga carrera. Claro, que haya carrera, el tema de los concursos públicos. Que conozca mucho el reglamento. Transparente las cosas. Por ejemplo, hoy yo tendría una oficina, por ejemplo, de presupuesto para las 2 cámaras. Claro, una oficina de contabilidad, claro, para 2 cámaras. El tema de todos los servicios logísticos y las oficinas para 2 cámaras. Un ratito. Y tendría oficialías mayores pequeñas, que se encarguen simplemente del acta, diario de debates, pero el resto de los servicios lo puede hacer una oficina centralizada con tecnología, con computadoras. Claro. No necesitas tanta gente para administrar una institución. En cuanto al número de oficinas. Eso. Correcto. ¿Cómo vamos allí? Porque... ¿Se puede reducir? Eso. Sí. ¿Cuál es como tenemos grasita. Sí, claro. Hay grasita y dice, ¿qué parte del cuerpo me quitarías y yo seguiría trabajando mejor? Me quito la grasa, porque me vuelvo más ágil, no me vuelvo más bonito. Entonces, administrativamente es lo mismo. Durante el inicio del Congreso Constituyente Democrático, el personal no llegaba a los 850 personas. ¿Ya? Hoy hay más de 3.000 personas. Wow. Entonces, hay que hacer una reingeniería, ¿no? Seria, sesuda, consciente, para que también la opinión pública no vea o no le tenga cóleras ni iras a la clase política congresal. Claro, y además en los cuales hay mucha cantidad de personas, pero que también que reciben los bonos y los pagos y es el cambio. Por eso la población no quería la bicameralidad, claro, y esa relación con el Congreso, ¿no? Pero Paola, también hay un tema negativo por parte del Congreso. No tiene quien comunique las cosas. No falta eso. Quien explique las cosas. Eso hablamos es que falta explicar. Un vocero que sepa los temas administrativos y qué sé yo, y que explique de una manera amigable, entendible, sin un lenguaje difícil, a la población de lo que significan las reformas. En la actualidad le ponen el micro al político y el político contesta políticamente, pero no lo contesta institucionalmente. Yo creo que deben haber vocerías en el Congreso. ¿El oficial mayor no puede cumplir esa función? Lo que pasa es que el oficial mayor, al hacer esa función, yo lo hice en alguna oportunidad, terminé que incendiándome, pues, ¿no? Entonces, por eso es que yo propongo, además, de que exista un oficial mayor administrativo y un oficial mayor legislativo. Claro. Porque el oficial mayor administrativo asumiría la responsabilidad política de la administración y el uso de los recursos, y ya no el pobrecito, el oficial mayor legislativo ya no pagaría el pato de lo que pasa en el manejo administrativo. Es que lo que pasa es que falta información y además, bueno, a la población hay que explicarle, pues, 20 veces, hay que hacerlo. Un lenguaje sencillo, claro, sencillísimo. Algún presidente me dijo, mira, Pepito, si lo que me estás explicando te lo entiende el señor que vende chupetes en la Plaza Unión, triunfaste. ¿Qué me quiso decir? Que el lenguaje debe ser sencillo para comunicar las cosas. Y eso hay que apuntar, ¿no? Claro. Ahora, reelección parlamentaria. También se aprobó el día de hoy. Los congresistas van a poder ser reelectos. Claro, en el Perú no son muchos los congresistas. No llegan al 10%. Claro. Es decir, esta figura puede ser criticada, cuestionada, pero va a depender finalmente de la gente. Necesaria. Mira, Joe Biden ha sido senador reelecto en 5 oportunidades. Sí, es verdad. Entonces, la gente va a tener la oportunidad de castigar a quien no hace un buen trabajo, no lo reeliges, y el que hace un buen trabajo, pues lo reeliges. Y mientras más experiencia tengas, mejor. Nos pasa, vamos a un médico. Claro. Tú dices, ¿qué médico es? Ah, fulano. Oye, ¿y es joven o tiene experiencia? No, tiene ya en la medicina como 40 años. A ese quiero ir. Es que los congresistas, mientras se adaptan al trabajo parlamentario, por más hay gente que no sabe nada en realidad, y va aprendiendo a mitad de término, en la mitad de término recién se calcula que en 2 años recién un congresista conoce el funcionamiento más o menos del Parlamento, 2 años, ¿no? Entonces, para eso también es necesario que la clase política se prepare en centros de estudios para poder capacitarse y llegar a una mejor performance, digamos, en lo que el funcionamiento del Congreso. Hay otra reforma también. Ya este gabinete ministerial que ha juramentado hoy con el nuevo premier va a ser el último que solicite el voto de confianza en el Congreso. Sí, desaparece la figura porque ahora va a ser facultativo. Y está bien, porque es responsabilidad del gobierno su política general que va a aplicar. Y también es un tema de compromiso del Congreso en darle esa investidura que se llama, ¿no?
Entonces, al quitar esa posibilidad, ya es una responsabilidad exclusiva del gobierno y el Congreso no se siente obligado a dar un ok a una política. Pero sí es obligatorio ir al presentar el plan de gobierno. Eso sí, Eso sí. hay que hacerlo. La Constitución actual lo dice, son 30 días naturales que a partir de hoy, en caso tendría este nuevo gabinete para exponer su política general de gobierno. Pero, por ejemplo, lo que yo sí creo que debe haber una autocrítica del Parlamento, en lo cual, bueno, si faltan comunicación, mejorar la comunicación, informar, prepararse, hay que elevar el nivel pues del Parlamento actualmente, ¿no? Yo creo que es Sí, yo creo que hay que tenerle miedo, para empezar, a ser un político profesional. Yo creo que el político debe ser un profesional en la política. Hay que prepararse. Totalmente. No, que tiene que saber por lo menos la Constitución y el reglamento del Congreso. En todo por lo aspecto. menos. En los temas de persuasión, comunicación, cómo dar malas noticias. O sea, hay una serie, que ustedes lo conocen muy bien como comunicadores, donde el político en realidad se convierte en un actor. Y yo creo inclusive que el político debe recibir clases de actuación. Por supuesto. Porque claro, debe saber indignarse, comunicar a la audiencia y esas cosas. Entonces, porque para mí el político más que una ciencia es un arte. Hay que saber comunicar. Sí. Hay que saber comunicar y depende cómo lo digas y cuáles. Es que hay políticos que pueden ser muy buenos, pero malos comunicadores. Claro. Sí, hay personas que salen todas las mañanas muy adustos y molestos y de cólera y cosas, ¿no? Entonces con eso pues te cambias de canal. Es verdad. Porque ahora el político compite con el canal del costado y el zapping. Entonces si tú no eres atractivo con tu discurso, cambio de canal y te fregaste. Ahí tienes mucha razón, doctor Chavasco, porque incluso el político, el congresista, tiene que saber hasta cómo comportarse, cómo lucir. Hemos visto a congresistas que se vestían de payasos en el Congreso. ¿Qué te puedo decir? En una oportunidad hubo un parlamentario que se vistió de payaso. Sí, pues, por eso. Y él no sabe que esa fotografía queda para toda la vida. Claro. Entonces, el tema de la comunicación política, sea verbal, no verbal, tiene que estar metido en el psiquis del político. Claro, Claro, porque representas a la población que votó por ti. Claro. Entonces O sea, tiene que tener una conducta ejemplar. Pero además, Paulita, hoy la ciudad, el país, es un set de televisión gigante. Porque hay cámaras por todo sitio. Entonces el político no puede actuar inconscientemente porque está siendo captado por las cámaras y además cada persona con un teléfono celular se convierte potencialmente en un periodista. Entonces el político tiene que tener una conducta intachable, una buena cordura, no pasarse la luz roja, etcétera, etcétera. Como tanto que pasó a esa fiesta. Y no dejarse grabar tampoco. Claro, en fiestas. No dejarse chuponear ni grabar ni esas cosas, ¿no? Que últimamente pues han sucedido. Claro. Bueno, sí. Pues. Ya no hay vida privada. Es una profesión. Sí, una profesión. Hay que profesionalizar la política, querido. No, y además es por respeto a las personas que votan por uno, Claro, ¿no? O sea, es claro. eso. O sea, tú ya no eres tú. Tú representas, ¿ah? Claro, el político Claro. tiene que tener claro que él es él en su casa. Gracias. Pero de la puerta de su casa, en la calle, ya no es él. Él es un actor. Y tiene que rendir tener cuentas a sus momento, electores. En todo momento. Generar empatía, saber saludar, saber despedirte. Te gritan algo feo, dar una sonrisa amplia. O sea, el político tiene que generar empatías, no antipatías. Son funcionarios, pues tienen que dar... Sí, público. son representantes políticos Sí. y tienen que acostumbrarse a que el ojo público esté detrás. Se le cuestione también. Cuando un parlamentario llega al Congreso luego de recibir su credencial del Jurado Nacional de Elecciones, hay una capacitación, ¿no es cierto?, en el Congreso. Pequeñísima. Generalmente... Pero no van todos tampoco. No, mira, yo he participado, han invitado en algunas oportunidades estas charlas de capacitación que se hace fuera de Lima, pero dura 2 días, 3 días, y en 3 días no vas a poder, hacer que un parlamentario conozca las cosas. Pero hay algunos que ni hablan. Y yo digo, en todo ese tiempo a veces no quieren hablar. Y yo digo, pero entonces ¿para qué postulan? Que no quieren ser expuestos. Paola, Ay, no, Ay, no. O sea, yo digo, entonces ¿para qué? Mejor te quedas en tu casa. hay Claro, parlamentarios que han hablado solo un año, solo una vez en sus... ¿Es verdad o no? años de Claro, hay periodo. gente que no habla. Sí, se esconde. Mira, te juro, en el momento que tiene experiencia como oficial mayor, han habido parlamentarios que en el periodo que he estado yo no los he conocido. Primero por la virtualidad, que no me parece mal. No, a mí no me parece mal, pero hay que ajustarla. Y en segundo lugar, porque no sabía quiénes eran, veía, este fulano, no lo conozco. Y ni siquiera paraban a hablar en el pleno, Claro, ni nada nada, más. absolutamente. Pues, y eso no está bien, ¿no? Muchísimas gracias, doctor José Chavasco. Carlito, Muy qué amable. pena, el tiempo muy corto. Invíteme más tiempo a la próxima.
Perfecto. Muy bien, muchas Hola, gracias. Alberto, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, a José Chevasco. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con más, porque vamos a hablar de la baja ejecución de presupuesto en proyectos y el cierre de las brechas sociales con David Tuesta, exministro de Economía. Al retorno, volvemos con eso. Seguimos en Diálogo Abierto y vamos a hablar, bueno, lamentablemente en el país hay baja ejecución presupuestaria de proyectos y el cierre de brechas sociales. Vamos a saludar a David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad. Buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa en la baja ejecución del presupuesto? Estábamos comentando que a veces no se sabe, o hay corrupción, o todas las anteriores. Claro. Una combinación de varias cosas, ¿no? Si hablamos de ejecución presupuestaria, lo que te señalan las cifras es que de manera recurrente, anualmente, se deja sin ejecutar financieramente el 30% del presupuesto que reciben los gobiernos subnacionales, ¿no? Ahora, el hecho de que hay una primera dimensión, ¿no? Dices, ok, dejan sin utilizar 30. Pero luego, y esos 70 que se ejecuta bien, claro, se ejecuta mal, y en qué se ejecuta. Y entramos a otra dimensión que puede terminar, por ejemplo, en obras paralizadas, ¿no? Se empezó a ejecutar, pero no se acabó. Y a veces uno diría, caray, hasta de repente puede ser mejor no ejecutar, ¿no? Porque si vas a dejarlo paralizado. ¿Es que no se hacen bien los perfiles? ¿Es que hay un exceso de control, de Contraloría? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el meollo del asunto? Por un lado, hay un elemento de capacidades, ¿no? Es decir, no hay, más allá de hablar de capacidades, podríamos decir que no hay una institucionalidad dentro de los gobiernos subnacionales, ¿no? Tampoco lo hay mucho en los gobiernos nacionales, hay que ser francos, ¿no? Esta institucionalidad tiene que decir, por ejemplo, que tiene que haber funcionarios de carrera, gente que cumpla con los perfiles técnicos para desarrollar esos proyectos. Y en los gobiernos locales lo que sucede es que se renuevan cada año, ¿no? Ya. Y adicionalmente está el tema de que justamente en ellos la Contraloría, por ejemplo, un informe del año 2021 o 2022 encontraba que más del 90% de los cargos de confianza, de altos cargos directivos, la mayoría no cumplía con el perfil para el caso. ¿Y qué tipo de proyectos son los que no se están realizando, no se están cumpliendo? Por ejemplo, yo imagino centros educativos, sí, que son que requiere que esté bien hecho todos los servicios, ¿no? Porque hay una calidad que se tiene que dar. Totalmente. Mira, en los últimos 5 años uno puede observar una tendencia decreciente en la calidad de los centros educativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una medición en el Consejo Privado de Competitividad donde se observa los colegios que tienen los 3 servicios básicos, ¿no? De agua, desagüe y electricidad. Alrededor del 25% de esos colegios, solo esos tienen esos 3 servicios básicos, y en los últimos 5 años ha caído en 8 puntos ese porcentaje. Y se le ha invertido anualmente alrededor de 19.000 millones de soles. Entonces, uno dice, le meto dinero, pero lo que estoy generando es que ese indicador caiga, es decir, claro, que cada vez tengamos menos, imagínate, no estamos hablando ni siquiera con las características excelentes que tiene que tener un colegio, simplemente que pueda ir y tenga esos 3 servicios básicos. Claro. Una obra que se proyecta hacer en 1 o 2 años, finalmente esto se triplica o cuadruplica. Hasta más, sí. Mira, hay varios indicadores, ¿eh? Por ejemplo, nosotros nos hemos concentrado en ver en 4 tipos de infraestructuras que nos parecen claves para cerrar brechas sociales, ¿no? Educación, salud, agua y saneamiento, por ejemplo, ¿no? Y transporte y comunicaciones, carreteras, ¿no? Uno encuentra que se ha invertido, anualmente se invierte alrededor de 8.000 millones de soles por año. Pero ¿qué observamos, no? Que esos 8.000 millones más o menos se destinan en el presupuesto alrededor de 40.000 proyectos. Todos los años hay 40.000 proyectos, perfecto, más o menos. Pero ¿qué se observa? Que cada año de esos 40.000, 14.000 se descontinúan.
Entonces, y otros 14.000 entran como nuevos. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que nunca se terminan de cerrar los proyectos. De hecho, la estadística te dice que cada año solamente se cierra el 1% de los proyectos. Es decir, así no vas a cerrar jamás. ¿Porque no quieres cerrarlo o porque es una fuente también de corrupción en la cual es el ingreso de dinero? No, a ver, vamos a ver. Eso definitivamente es un elemento que está ahí. El que lo quiere terminar, lo puede terminar, ¿o no? Está también el otro lado que pueden terminarlo, pero comentábamos en un inicio el tema de las capacidades. ¿Capacidades para qué? De los funcionarios. Para, por ejemplo, que se puedan desarrollar los perfiles o los expedientes técnicos. Los análisis, claro. Eso también puede llegar a ser una fuente también de corrupción, porque yo de repente, cuando sumo como autoridad, y se han encontrado muchos casos en los cuales yo trato de pagar de alguna manera el financiamiento que ha tenido mi campaña. Entonces se crean rápidamente empresas que surgen de la nada para hacer el proyecto. Yo como alcalde puedo destinar un porcentaje de ese presupuesto para obras con recursos propios que son más pequeñitos, y lo que hago es designo, le doy la buena pro, le doy el adelanto, y después desaparece. No los ve más, y ahí quedó. O se hace cualquier cosa y se queda sin pagar. Ese es en los casos de corrupción. Lo otro tiene que ver, ok, imaginemos sí, queremos avanzar bien el tema, hacemos los expedientes y nos encontramos de repente con problemas de que, a ver, en el expediente se dijo que las dimensiones de las columnas tenían que ser de determinadas características y no tienen. O las puertas tenían que ser de un material y lo que se está colocando no es. ¿Y qué pasa en ese momento? La obra se para. Se detiene hasta que se subsane. Entonces, de repente el contratista dice, no, acá dice tal cosa. Claro. El otro dice que no. Y luego tienes a la Contraloría también, que entra por medio. Y claro, nadie quiere meterse con la Contraloría. Así la Contraloría está equivocada en algunos casos. Entonces, el funcionario se detiene. Un ejemplo de eso es el Hospital Lorena del Cusco, que mire cuántos años está esperando y la gente sigue. 10 años aproximadamente, no sé si más ya. Yo creo que ya se ha empezado a mover, pero Dios sabe si se volverá a parar. Pero tiene 10 años. Hay otros hospitales como en Pucallpa, el Hospital Regional de Pucallpa también tiene 400 millones de soles que falta para invertir, y está ahí también como esos fantasmas que nos acompañan, ¿no? Majes Siguas, para hablar de los emblemáticos, 650 millones de dólares, y ya había parado ya casi como 5 o 6 años. Por ahí de tanto en tanto se destraba un proceso, pero es que son como elefantes blancos, porque al final tienes que volver a hacer todo, porque un edificio a medias también al final pasa el tiempo y no sirve. Totalmente. Miren, nosotros le hablaba hace un momento de las obras descontinuadas, ¿no? Esas obras descontinuadas, por ejemplo, esos 14.000 que los comentaba, aproximadamente representan costo ya invertido de más de 50.000 millones de soles. Ustedes ya se imaginan, una obra descontinuada tiene una alta probabilidad de volverse ya paralizada, es decir, ya no, por un año, 2 años no se hace nada, ¿no? Entonces ahí claramente es dinero desperdiciado. Hoy el número de obras paralizadas, de acuerdo a la Contraloría, alcanza cerca de 2.300 obras paralizadas, ¿no? Y esta representa, ya, o sea, que ya no, difícilmente se pueden reactivar, están ahí. Aproximadamente 26.000 millones de soles. Entonces, 3 puntos del producto. Cuando las autoridades hablan de destrabar obras, es decir, ¿es solo un mensaje? Totalmente. No. Totalmente, porque, por lo menos en la práctica, ¿no? Ya. Ahí estuvo la ley 31695 del año pasado, en la que se identificaron, si no me equivoco, 8.000 proyectos, o sea, 8.000 proyectos, no, 80.000 obras paralizadas, de aproximadamente 1.000 millones de soles. Wow. No se ha hecho nada. ¿En qué zonas son las que con mayor preocupación que hay? De repente... La mayor cantidad está en el norte, en La Libertad. Ya. Concentra alrededor de esos 26.000 millones que comentaba, 1.000 millones más o menos está ahí. Otras están en Arequipa, es el segundo lugar, también otros 1.000 millones. Si vemos, por ejemplo, el tema de la reconstrucción con cambios, ahí tenemos 156 obras paralizadas, otros 1.000 millones. Pero este acuerdo gobierno a gobierno, justamente para la reconstrucción del fenómeno Niño Costero, ¿no ha valido de mucho? Es que el acuerdo gobierno a gobierno básicamente estaba
especificado para lo que eran los expedientes técnicos. No tanto para el avance de la obra, eso no estaba especificado. Para la construcción, no estaba especificado dentro del trabajo, ¿no? Entonces ahora, bueno, se hizo el expediente y recuerden además que con el gobierno de Castillo, justo cuando esto empezaba a agarrar tracción, se cambió las autoridades, se cambió los funcionarios. Pero ¿qué imagen del país en los cuales no puede ni siquiera concluir con proyectos? O sea, ni siquiera no podemos planificar, que sería lo ideal, ¿no? En un año se realizan tantas obras como lo hacen en otros países. Mira, debemos cumplir con lo que prometemos, no sé. Mira, es que claro, con esta dinámica que les comentaba de obras que descontinúo por Dios sabe qué, o sea, es decir, lo paro y ya está, ¿no? No es para eso, no, yo decido que se quede ahí y luego incorporo otras nuevas, entonces uno lo que va generando es un proceso de enanización de las obras, cada vez más pequeñas, cuando lo que te dice las buenas prácticas, estos casos que tú mencionas en otros países, como vemos que avanza, usualmente lo que se buscan es generar escala, hacer obras que tengan cierta dimensión, buscar articular entre las obras que realiza un distrito con otro distrito, porque no tiene ningún sentido, son 2.800 o más, creo, de distritos que existen en el Perú. Imagínense pues que yo solamente construyo una carretera que va de un punto a un punto de mi distrito. ¿De qué me sirve eso? ¿No? O sea, pues, sí, seguro puede servir para ir de punta a punta en ese distrito, pero a mí realmente lo que me interesaría es que esa obra, esa carretera, se articule con el otro presupuesto que también tiene otra carretera, que piensen de repente en conjunto. ¿Y para qué? Para que los productos, por ejemplo, que tiene la zona, salgan a las principales zonas de distribución, a los puertos. Entonces, lo que falta es ese trabajo, digamos, que tenga esa gran visión de sumar. Los colegios, por ejemplo, se podrían trabajar, y de eso hay algunos avances, ¿no? Tratar de desarrollar colegios muy similares, ¿no? En escala, ¿no? De acuerdo a las características de la zona. Ahí, por ejemplo, funciona muy bien, o ha venido funcionando muy bien, la modalidad de obras por impuesto, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve que tiene una efectividad, digamos, en cuanto a la finalización de las obras, de casi 10 a 15 puntos más alto de los procesos tradicionales. Las APPs, a ver, ese es un mecanismo realmente muy bonito, digamos, muy bueno, pero lo que está faltando, sobre todo para el tema del cierre de brechas, es el tema de que esto se ha concentrado mucho en la parte de adjudicación, pero luego cuando tú adjudicas regresan otra vez a que tengas que entenderte con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, donde podrían funcionar bien estos proyectos. Pero lo que las APP, su principal característica no es tanto, es importante la construcción, sino el servicio final. Por ejemplo, APPs, puertos. ¿Por qué en Puerto funciona de manera excelente? Uno habla de que hay un hub portuario, tiene Chancay, Callao quiere, cuando ve Chancay hay competencia, quiere desarrollar, pero claro, porque está pensado en el servicio que vas a brindar. Entonces tú has otorgado toda la construcción y también operación, mantenimiento. En cambio, no sé por qué, hay probablemente razones políticas o ideológicas, que solamente se desarrolla la EPP hasta una parte, pero luego ya todo lo relacionado a cómo va a ser la operación y mantenimiento, el servicio que se va a brindar, ya entras en todo el círculo burocrático de los ministerios de Salud y Educación, para mencionar dos sectores, y bueno, y queda ahí, va paralizado y va lento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias pues a David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y también ex ministro de Economía. Muchas gracias por venir, bueno, y esperemos que se puedan concluir las obras, ¿no? Sí, mira, el tren eléctrico, el tren de Lima es el que está esperando tanto. Uno, dos. Pues el tren eléctrico inicial, cuando se esperó muchas décadas. Tener fe. Sí. Es lo único que nos queda es. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos ahora a hacer una pausa y vamos a regresar con temas culturales. Vamos a hablar con Miguel Molinari, representante de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, que se vienen ya eventos de alto nivel con grandes estrellas. Así es. Vamos a conocer esos detalles luego de la pausa.
a hablar de arte y sobre todo de cultura, ya que a partir del 9 de marzo se inicia la temporada de música clásica 2024. La Municipalidad de Lima va a ser, por ejemplo, a partir del sábado 9 a las 8 de la noche, con la presentación de la pianista china Yuha Wang en el Teatro Municipal de Lima. Yo creo que es una muy buena oportunidad para todos, para poder escuchar, sobre todo la música clásica, que es tan bonita, relajante, cuando estamos hablando de relajarnos, Sin duda, ¿no? sin duda. Es arte de primer nivel. Y además también con un majestuoso teatro municipal que estamos observando justamente en imágenes, un remodelado, pero además lo que me he logrado informar, Paola, es que ahora va a tener mayor capacidad el municipal. Bueno, esa es la gran oportunidad. Imagino que habrán entradas todavía para poder ver a esta artista nacida en Beijing en el año 1987. Saludamos a Miguel Molinari, representante de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paola, Ricardo. Muy contento de estar en su programa y la oportunidad de poder contarles lo que está ocurriendo en el Teatro Municipal de Lima, que ya abrió las puertas, ¿no?, en esta temporada desde el 1 de marzo con la obra Otelo, en versión de prosa, ¿no?, la obra de Shakespeare, y que ahora presenta este espectáculo extraordinario que es el concierto de la gran pianista china Yuha Wang en un teatro, como bien han dicho, que municipal, que viene renovado, con aumento del aforo, ¿no? Estamos por encima de las 1000 entradas contra las 750 y algo que tenía hasta el año pasado, y que estamos llegando a las 1100 entradas ahora, y que además tiene la novedad que va a tener pantallas, es decir, vamos a poner a ambos lados, en la parte alta, en los palcos avancé, como se les conoce a los palcos altos cercanos al escenario, 2 pantallas para que el público que está en la zona de cazuela y de galería, también en algunas zonas que tienen visibilidad Claro. limitada, puedan ver completamente y en alta calidad el concierto y las obras que allí se presenten, ¿no? Esta es una novedad para los teatros del Perú, pero que nosotros tratamos de innovar y de dar las mayores comodidades y facilidades al público para disfrutar de espectáculos que, como bien nos escuchaba hace unos minutos, se trata pues de espectáculos que para verlos hay que irse muchas veces pues al Carnegie Hall, al Metropolitan de Nueva York, de París, al Covent de Londres, a la Staatsoper de Viena, y que en el Teatro Municipal van a ser recurrentes a lo largo del año, así como temporadas de ópera, zarzuela y también música tradicional peruana, teatro, ballet, etc. Hay, en el caso de Yuha Wang, que bueno, es una gran artista, ese es el inicio, se puede decir, de la temporada 2024, que a lo largo del año van a venir otros artistas de su talla, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, el violinista estadounidense Gil Shaham, ¿no? Por ejemplo, uno, ¿no?, que va a estar, que ha obtenido premios Grammy, ¿no? Qué mejor que poder artistas de ese nivel, ¿no? Cierto, como orquesta de este gran violinista que es una estrella, uno de los más grandes violinistas de la historia, así que su presencia va definitivamente a convocar, como Yuha Wang también ha convocado. Tenemos el teatro casi lleno, lo cual nos entusiasma y nos alegra. Quedan algunas entradas todavía, así que hay que correr para adquirirlas. Hay el servicio de bus para ir al teatro también. Pero como bien dices, muchos los artistas, el Cuarteto de la Filarmónica de Nueva York, pero tendremos también una temporada de óperas internacionales, el ROF, el Rossini Opera Festival de Pésaro, donde Juan Diego Flores es director artístico y Ernesto Palacio es el superintendente, ¿no?, que es el Rossini, el festival más importante del mundo de la ópera de Rossini, en Pésaro, donde nació Rossini. Viene producción, vestuario, fotografía, cantantes, para hacer la Cenerentola, la Cenicienta de Rossini, una producción extraordinaria que el público va a tener ocasión de ver. Es como ir a Pésaro, al primer festival del mundo de Rossini, y disfrutar de una ópera de esa calidad. Luego tendremos Tosca, ópera de Giacomo Puccini, en producción propia del Teatro Municipal, que también es una novedad. Vamos a hacer la producción, es decir, vestuario, escenografía, contratar cantantes del extranjero. Y luego vamos a tener zarzuela, la temporada de zarzuela, y vamos a tener zarzuela
con la compañía, o mejor dicho, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ¿no? La Zarzuela de Madrid, viene la producción completa, vestuario, escenografía, de el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con la obra El Barberillo de Lavapiés, ¿no? Claro. Don Miguel, lo que usted nos cuenta es sin duda muy interesante porque Lima vuelve a recuperar esa, digamos, capital tan importante en cultura. Ahora, usted nos decía, lo acabo de escuchar brevemente, de la posibilidad de la accesibilidad, porque llegar al centro es también congestionado, movilizaciones, es decir, ¿qué facilidades se le va a brindar a la gente para que pueda llegar al Teatro Municipal? Bueno, yo tengo que decir que Lima está hermosa, ¿no? Está recuperada en el centro histórico. Es un placer disfrutar del centro todos los días y caminar por sus calles, pero todavía está en la idea de las personas, porque claro, el tráfico es complicado en toda la ciudad, ¿no? Nos vamos a San Isidro, siempre hay complicación de movilizarnos. Pero mucha gente no quiere entrar al centro. Hay un público también que está acostumbrado a ir al Teatro Municipal, pero pensando en esa actividad para muchas personas, hemos no innovado, porque yo veía cartelones de 1909, temporadas de 1913, donde se ofrecía el servicio de movilidad ya en aquellos años para el Teatro Municipal. Así que estamos retomando esa modalidad y en Teleticket, cuando la gente vaya a comprar su entrada para ir a ver a Yu Yang, tiene también la opción de comprar servicio de movilidad que sale de 3 puntos: del Arcomar, del Jockey Plaza en Surco, el Arcomar en Miraflores, y desde la cuadra 5 de la avenida Camino Real en San Isidro. Entonces tenemos 3 lugares donde se puede acceder yendo simplemente a comprar su entrada en Teletic, que dice yo quiero bien el servicio y por un monto módico. ¿No está bien? Lugar donde recogen, donde tienen el servicio. Así que también esa es una facilidad importante para que el público pueda disfrutar de este espectáculo. Y nos hemos esmerado también, dada la talla del artista que viene a dar este concierto, obviamente había que tener un piano a la altura, ¿no? Y nosotros tenemos 3 en el Teatro Municipal, los cuales no estaban, digamos, en óptimas condiciones por los años, porque no se les dio el mantenimiento. Hemos puesto como nuevo, gracias a Anders, como nuevo el piano Steinway. O sea, va a ser como un reestreno también de este piano que renace, donde han tocado grandes estrellas de la música a lo largo de muchos años, y renace este piano en las manos virtuosas de Yu Yang, ¿no? Y haremos lo propio con los otros nobles instrumentos con los que cuenta nuestro primer teatro. Claro, esa es la primera vez que viene Yu Yang al Perú, ¿no? Porque estaba leyendo que ella es una artista realmente impresionante, que empezó muy pequeña, que le habían dicho, estaba leyendo que le habían dicho que tenía manos muy pequeñas, ¿no? Y que quizás ella tuvo la perseverancia de seguir, y bueno, ella es una virtuosa y se nota que lo hace con pasión, ¿no es cierto? Y una rapidez impresionante. Una rapidez increíble. Es un fenómeno increíble, ¿no? Una virtuosa absoluta de piano. Y como yo veía ahora un video de un famoso basquetbolista argentino, que no recuerdo su nombre ahora, que jugó en la NBA, y él decía, no existe una estrella del deporte, ¿no es cierto?, que tenga más triunfos que derrotas. Siempre son más las derrotas, ¿no es cierto?, que los triunfos. Y es muy importante porque te forman, te forjan, ¿no? Y claro, los grandes artistas no nacieron siendo grandes artistas, ¿no? Tuvieron que pasar por un proceso de esfuerzo, trabajo, dedicación, unido al talento, obviamente, y a las condiciones excepcionales. Y en el caso de Yu Yang, obviamente, ¿no? En los inicios puedes encontrar dificultades, puedes encontrar ejemplos, son un referente, ¿no? Claro. Justamente porque el éxito, no solamente con el talento, con las condiciones que tienen, sino que es resultado de un proceso que dura, en el caso de los músicos, muchos años, y que
y que tienen que mantener un rigor. Claro. O sea, es una que trabaja, ellos entregan aproximadamente 8 horas diarias, ¿no es cierto?, para poder hacer ese dominio y ese control y seguir, porque además la activa del público es muy grande y a los grandes artistas no les perdonan. Correcto, muchísimas gracias. Muy amable, don Miguel Molinari, por este contacto. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, bueno, de esa manera culturosa, bueno, a mí me da muchas ganas, ¿no?, de verla, ¿no? Esa fuerza que tiene, ¿no? Sí, además las grandes presentaciones que se vienen van a ser sin duda importantísimas, hacerse un salto por el municipal. Por ejemplo, un gran pretexto para ir a visitar el hermoso centro de Lima. De esa manera nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Buenas noches.